Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros. Hoy vengo con una información que me ha dejado de piedra, un documento demoledor que han lanzado en la televisión de Estados Unidos, concretamente en la CNN, donde parece ser que están lanzando un complot contra Bukele porque se han hecho eco de una resolución que hubo en una judicatura de los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, que dicen algo que es bastante preocupante. Pero antes de entrar en detalle sobre esta cuestión, quería hacer también una mención porque en el canal de Mundo Bukele hemos hecho una denuncia pública porque un usuario de Twitter, cuya cuenta se llama El Blog del Rey, ha cometido algo absolutamente deleznable contra Bukele porque ha hecho una especie de análisis psicológico completamente inventado en el que dicen que Bukele consumía ciertas sustancias, que es un inseguro, que no tiene la autoestima, es decir, algo completamente bochornoso. Os voy a dejar el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo y también en la descripción porque es absolutamente vomitivo y tenemos que denunciar a este tipo de gentuza que no hace o no quiere sino intentar ganar fama atacando a Bukele de manera absolutamente miserable. Y ahora sí, amigos, os voy a poner esas imágenes de la CNN en español, donde han sacado, insisto, un reportaje que es muy cuestionable. Ahora lo vamos a ir desmontando porque hay cosas que no cuadran en ningún momento. Insisto, ellos se hacen eco de una resolución, una investigación que se ha llevado a cabo en Nueva York que dice cosas muy preocupantes sobre El Salvador y Bukele. Pero insisto, amigos, vamos a desmentir esas acusaciones porque no tienen mucho fundamento. La Mara Salvatrucha adquirió tanto poder en El Salvador que llegó a controlar gran parte del territorio del país y áreas además de la economía, de acuerdo con una acusación presentada en una corte federal del Distrito Oeste de Nueva York contra 13 pandilleros de alto rango de la MS-13 o la Mara Salvatrucha 13. Su enorme poder le permitió al menos desde 2012 negociar en secreto con representantes de los gobiernos de turno y presuntamente el de Nayib Bukele no ha sido una excepción. Esto de acuerdo con la acusación federal desclasificada la semana pasada. ¿Qué dice ahí? Dice que el partido de Bukele, Nuevas Ideas y funcionarios de su gobierno negociaron con la MS-13, tal como había hecho el partido de gobierno anterior, la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En la acusación se lee que después de las elecciones presidenciales de febrero de 2019, líderes de la Ranfla Nacional de la pandilla se reunieron en secreto, en numerosas ocasiones, con representantes del gobierno de El Salvador dentro de las prisiones de Izalco y Zacatecoluca, así como en otros lugares. Estados Unidos sostiene que en esos encuentros participaron funcionarios como el director general de prisiones y el director de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social. Estos funcionarios habrían entrado a las cárceles junto con pandilleros en libertad que usaban máscaras y que se negaron a identificarse. Además, cubrían todos sus tatuajes. Los pandilleros, además, con estas mangas largas para ocultar sus tatuajes, contaban con acreditaciones de oficiales de inteligencia o de agentes de la ley, según el documento de la justicia estadounidense. Esta acusación también sostiene que las prisiones salvadoreñas facilitaron traslados temporales de pandilleros a hospitales para recibir supuestos tratamientos sin tener condiciones médicas preexistentes y señala que esas salidas se usarían para comunicarse con los líderes pandilleros en el exterior. Ahora, ¿qué fue lo que negoció la Mara Salvatrucha según la justicia de Estados Unidos? Bueno, ahí le va. Beneficios financieros como pagos en efectivo, control del territorio, condiciones carcelarias menos restrictivas, cambios legislativos y judiciales como reducción de penas o rechazo de la extradición de los líderes si eso era lo que querían los pandilleros. Ahora, a cambio, ¿qué exigían las autoridades? Todo esto le digo siempre de acuerdo con la acusación presentada aquí en los Estados Unidos. Bueno, el gobierno quería reducir el número de asesinatos en El Salvador, lo que beneficiaba políticamente al gobierno de turno.
El objetivo era crear la percepción de que el gobierno había logrado reducir los homicidios, cuando en realidad, de acuerdo con la acusación, la MS-13 seguía asesinando, pero los cuerpos de las víctimas se escondían. Asimismo, la Mara Salvatrucha ofrecía usar su influencia en los barrios. ¿Para qué? Para garantizar el apoyo a los candidatos del partido de Bukele. Nuevas ideas en lo que fueron las elecciones de 2021 a la Asamblea Legislativa y también a alcaldías. El gobierno de Bukele no se ha pronunciado públicamente sobre la acusación presentada por Estados Unidos. CNN intentó comunicarse con Wendy Ramos, que es la designada como enlace con la prensa internacional de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, pues para conocer la reacción del gobierno, ¿no?, a esta acusación de la Fiscalía estadounidense. Pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. Pues ahí está esa información, amigos, y yo, desde el punto en el que he visto que dicen que los supuestos acuerdos o las negociaciones que llegarían en el gobierno de Bukele con los líderes de las maras, dicen que se intentaría crear una sensación de seguridad en El Salvador, dan a entender como que esto no sería cierto, es decir, de puertas para afuera, El Salvador es un país seguro, están dando esa imagen, pero en realidad dentro del país están ocurriendo los mismos crímenes y el mismo clima de inseguridad está en las calles. Entonces esto ya me deslegitima por completo tanto ese reportaje de televisión como esa investigación en la Corte de Nueva York, porque evidentemente, y muchos de los que estáis en El Salvador, o la grandísima mayoría, por no decir todos, podéis dar buena cuenta de ello, no es ninguna limpieza de imagen la que se ha hecho en El Salvador. Las calles ahora mismo son más seguras y es que se está viendo, amigos, nos llegan testimonios todos los días en las redes sociales y esto es lo bueno, que se democratiza la información. Antes en ciertos puntos del país no se podía salir en según qué horas porque era muy peligroso y ahora evidentemente se tiene muchísima libertad. Entonces, partiendo de esa premisa donde supuestamente habrían llegado a esa negociación entre las maras y el gobierno, pues queda absolutamente, por lo menos para mí, totalmente deslegitimado, mejor dicho, ese intento también de difamación hacia Bukele. Es que precisamente, amigos, aquí en el canal vamos a estar denunciando todas esas informaciones. Evidentemente también cuando salgan otras también las estaremos dando, porque creo que es un altavoz importante para que al final vosotros podáis conocer la verdad, que es muy importante. Y hoy en día, donde hay tantas campañas, tanto de prestigio como de desprestigio, según a quién apoyas o a quién no, pues es difícil intentar sacar a la luz esa verdad, pero aquí vamos a poner nuestro granito de arena para que eso sea. Y un poco vinculado, amigos, con esta campaña que se ha iniciado en Estados Unidos por parte de un sector que va contra Bukele, que también fue bastante preocupante cuando vimos a Donald Trump volverse loco y también arremeter contra el presidente salvadoreño. Os he traído el análisis de un comunicador estadounidense que se llama Drew Petrimolks y precisamente, amigos, hace ese análisis de lo que ocurre realmente entre Bukele y Donald Trump y le da, la verdad es que un prisma bastante partidario hacia Bukele. Vamos a escucharlo. Something strange is going on involving right-wing Republicans in the U.S. and a small Central American country. This is MAGA Congressman Matt Gaetz visiting El Salvador in July, touring a massive prison complex and singing the praise of President Nayib Bukele. And it came just days after former President Trump said this about Bukele at the Republican National Convention. He's trying to convince everybody what a wonderful job he does in running the country. Well, he doesn't do a wonderful job. Here's a little background. Since his election to the presidency in El Salvador in 2019, Bukele has become a darling of the American right. He spoke at the high-profile CPAC conference, and a parade of influential conservative commentators, politicians, and even Donald Trump's son have met with Bukele, hailing him as a model for new right-wing leadership in Latin America. And Bukele, in turn, promotes the talking points of the American right, including that the U.S. justice system is targeting Donald Trump for political reasons. So why, all of a sudden, is Trump attacking this beloved figure of the American right? It was so out of the blue that some thought he was confusing Bukele with the leader of another country. And then a few days later, Trump attacked Bukele again. They're dumping their criminals into the United States of America, and we're not going to take it anymore. So far, the only response from Bukele is this tweet that says, "Taking the high road."
Now, it should be noted that Trump's attacks are completely unfounded. There's no evidence El Salvador is purposely releasing criminals and sending them to the US. In fact, the country's prison population has ballooned during Bukele's time in power. That's one of the reasons why he's been so controversial. On one hand, he's made El Salvador a much safer country by cutting down on the gang violence that's plagued it for decades. But he did so with what human rights groups say is a campaign of indiscriminate mass arrests that imprison thousands of innocent people while also silencing the free press. As we consider why the MAGA crowd can't make its mind up on Bukele, don't forget, in 2021, Bukele took the unprecedented step of adopting Bitcoin as legal tender for his country. It came during a period of volatility for crypto in general, and Bitcoin specifically. Having a country that's using Bitcoin and is seen as successful is good for Bitcoin investors, which include the most powerful financial interests in the world. Trump once called Bitcoin a scam and a disaster waiting to happen, but now he says he supports it, and if reelected will make the US the crypto capital of the planet. His campaign is the first in history to accept donations in crypto. So his attacks on Bukele baffled many in the crypto world. Is Trump using Bukele as a scapegoat for political gain? Is he jealous of Bukele's popularity in the conservative movement? Or is Trump currying favor with friends and donors in the opaque world of cryptocurrency investing? I've been digging around and looking for answers, and so far, I got nothing. So if you have any bright ideas, drop them in the comments. Pues ahí está esa información, amigos. En Estados Unidos no se creen las tonterías de Donald Trump, y como muestra un botón, este testimonio de Drew Perrymolks, que efectivamente pone encima de la mesa los argumentos para decir que no hay ninguna prueba de que El Salvador esté enviando criminales a Estados Unidos, como dijo Donald Trump. Así que se le va cayendo solo el circo al candidato republicano. Esperemos que se acabe retractando y siendo claro, porque ya lo hemos dicho más de una vez en el canal, siempre juega con esas medias verdades, dice muchas veces cosas populistas para intentar ganarse unos votos, buscar el aplauso fácil, pero realmente hay muchas mentiras detrás de ese discurso absolutamente miserable. Así que, amigos, os leo en los comentarios, vamos a debatirlo entre todos. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.